en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en los versículos que leímos hace unos momentos. La pandemia, hermanos, pues ha hecho con la iglesia muchas cosas, con las iglesias en general, y una de ellas, creo, hermanos, es que nos ha emparejado con el mundo. Nos hemos visto como el mundo, no nos hemos visto diferentes a ellos. Igual que ellos, nos tuvimos que quedar en casa. Igual que ellos, nos tuvimos que aislar. Muchos nos contagiamos. Incluso hubo fallecimientos en muchas iglesias, ¿verdad?, por la pandemia, al igual que en el mundo, por supuesto. Hubo pérdidas económicas. Hubo pérdidas de trabajo, negocios que se cerraron, tanto de cristianos como de no cristianos. También en las iglesias tuvimos que hacer muchos ajustes en nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras actividades, al igual que el mundo lo tuvo que hacer. Tuvimos que aprender mucho de la tecnología, ¿verdad? Así como nosotros, así en el mundo, tuvimos que aprender a hacer videollamadas, consultas médicas, pedidos en línea, compras, reuniones familiares en línea, estudios, conferencias, hasta cultos, hermanos. Tuvimos que hacerlos en línea. Funerales, cumpleaños, bueno, todo con la tecnología tuvimos que hacerlo. Igual que el mundo, hermanos. Y por supuesto, pues el entretenimiento, ¿verdad? Películas, series, videojuegos, programas. Así que, hermanos, estamos a la par. No nos distingue nada. Y creo yo, hermanos, que en un sentido, al estar emparejados con el mundo, lo que sucedió es que en vez de crecer, todo esto ha representado un decrecimiento espiritual en la iglesia. Cuando regresamos, inclusive, pues tuvimos que repasar algunos himnos que ya no nos acordábamos de ellos, tanto tiempo sin cantarlos, y muchas otras cosas, hermanos. De hecho, en el culto de oración, por ejemplo, de los viernes, pues aunque no teníamos una gran asistencia, pero no hemos podido regresar a la asistencia regular que tenemos. Y seguramente ustedes, igual que yo, hemos experimentado decrecimiento, ¿verdad? Decrecimiento, retroceso, un detenimiento en nuestro crecimiento espiritual. Y en la carta a los Efesios, Pablo les escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a los santos y fieles, capítulo 1, versículo 1. Y les escribe diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual a estos santos y fieles, al igual que nosotros, hermanos, toda bendición espiritual que incluye ser escogidos desde antes de la fundación del mundo, que incluye ser predestinados para ser adoptados hijos suyos, aceptos en el amado, que tenemos redención, el perdón de pecados, que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, que tuvimos herencia, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Además, en el capítulo 2 de esta carta, nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo, que nos resucitó juntamente con Él, que nos hizo sentar en los lugares celestiales, que nos ha creado en Cristo para buenas obras que Él preparó de antemano. Y agrega en el versículo 13 de este capítulo 2 que nos hizo cercanos por la sangre de Cristo, que ya tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Somos conciudadanos de los santos. Ya no hay diferencia entre judío y gentil. Somos miembros de la familia de Dios. Edificio para morada de Dios en el Espíritu. Y todo esto, hermanos, lo ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia,
capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 12 y versículo 14, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 10 y versículo 21. Así que, hermano, si tú eres santo y fiel en Cristo Jesús, has recibido toda esta bendición espiritual. Has recibido el llamado de Dios para recibir toda esta bendición espiritual. Ahora es en tono de pregunta. ¿Tú lo has hecho, hermano? Entonces, dice el capítulo 4, versículos 1 al 6, debes andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y además, versículo 3, esforzándote, solícito en mantener, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hermanos, también nos dice esta unidad, ¿verdad? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la unidad. En la Trinidad, el versículo 4 hace el énfasis en el Espíritu Santo, el versículo 5 en el Señor Jesucristo y el versículo 6 en el Dios y Padre. Así como ellos son uno, así se espera, ¿verdad?, que nosotros los santos y fieles estemos también en unidad. Y en segundo lugar, hermanos, esto es en primer lugar andar como es digno de nuestra vocación. Y en segundo lugar, hermanos, reconocer que es por su gracia. Vean en el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La esencia del Evangelio, hermanos, no radica en lo que deban hacer los hombres de Dios, nosotros como creyentes, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Y aunque sí, hermanos, hay muchos mandatos, muchas normas y obligaciones que debemos acatar y debemos cumplir, y es importante que las cumplamos, no constituye el corazón del Evangelio. Solamente nuestra obediencia es en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio el don supremo de la gracia y debemos de responder a ello con obediencia y fidelidad. Y para eso nos ha dado dones a cada uno de nosotros, dones para creyentes individuales, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vean la primera palabra, pero, en contraste con lo que acaba de decir, en contraste con la unidad de los versículos 3 al 6, hay diversidad en esta unidad. Porque la unidad, hermanos, no es uniformidad, no es que todos seamos iguales y hagamos lo mismo, sino que hay una relación de Dios con todos, pero también con cada uno de nosotros. La gracia, hermanos, en esencia es dar. La gracia de Dios es dadivosa. Dios es dador por naturaleza. Da con liberalidad y da con generosidad. Y lo único que nos queda delante de la gracia es recibirla. No es algo que tiene que ver con lo que hacemos, hermanos, o hemos dejado de hacer, sino que la gracia es el acto soberano de Dios con solo el motivo de dar. La gracia de Dios, además, hermanos, es la entrega de Él mismo hacia nosotros. El Dios santo y soberano se ha dado a sí mismo a la humanidad pecadora. Él nos bendice con su presencia personal.
Dice en 2 de Pedro 1:4 que somos participantes de la naturaleza divina. Él en nosotros. Él se entregó a este mundo pecador por medio de su Hijo, a fin de que el mundo fuera redimido. Y la gracia, hermanos, no solo salva, sino que además nos capacita. Varios versículos, no los voy a mencionar, pero nos hablan de eso. Es decir, la gracia es el poder que capacita al cristiano para que con esos dones particulares funcionen para la gloria de Dios. Esta medida del don es gratuita, hermanos. Cuando nos dice, conforme a la medida del don de Cristo, esta medida es gratuita, porque es por gracia, ¿verdad? Este es el enfoque aquí, hermanos. Es recordando un poquito lo que en Mateo 10, versículo 8 dice, que de gracia recibisteis, da de gracia. Y también Romanos 3:24, justificados gratuitamente, por gracia, ¿verdad? Este es el énfasis. Y Dios, hermanos, nos ha dado la medida, la proporción exacta y precisa de gracia para habilitar a cada creyente, ¿verdad? Por un designio soberano de Él, de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Los dones, hermanos, de cada creyente no están determinados por nuestras preferencias, por nuestras inclinaciones, nuestras habilidades naturales o méritos, sino por la voluntad y por la gracia soberanas de Dios. Conforme a su plan, a su propósito, conforme a su medida. Dios tiene su propio plan individualizado para cada creyente, para cada uno de ustedes, hermanos. Por eso, hermanos, nadie debemos ser meros espectadores. Nadie, hermanos. Nadie que esté de los santos y fieles que hemos recibido todas estas bendiciones espirituales, hermanos. Porque si no, bueno, el que no lo ha recibido todavía puede seguir siendo espectador. Pero siendo santo y fiel, habiendo recibido toda bendición espiritual, no podemos estar solo viendo, hermanos. Cada uno tenemos una parte estratégica en el plan de Dios. Cada uno tiene habilidades, posición y responsabilidad únicas, hermanos. Nunca recibimos de parte de Dios el don equivocado, ni la cantidad deficiente o una cantidad exagerada. Y por lo tanto, hermanos, no usar ese don es una afrenta a la sabiduría de Dios. Es un desaire a su amor y a su gracia. Y es una pérdida para la iglesia. Por muy pequeño que usted considere que es su don, ¿verdad? Si no lo ejerce en la iglesia, es una pérdida para su iglesia. Ayer en la noche venía yo regresando de dejar el auto en la pensión, todavía lluvioso, ya era la noche y traía el paraguas y bueno, caminando, no me di cuenta en qué momento y sentí el tobillo, ahí no sé si un ligamento, una articulación, qué fue, pero un dolorcito que ya las 2 cuadras siguientes ya no me dejó. Gracias a Dios, ya el reposo de la noche ya pasó. Pero una pequeña parte de mi cuerpo se afectó y todo mi ser lo resintió, hermanos. Así es con cada uno de nosotros si no ejercemos el don o los dones que Dios nos ha dado para su iglesia. Hay pérdida, hermano. El que usted está sin hacer nada es pérdida para la iglesia. La obra de Dios se debilita y el corazón de Dios es contristado, hermanos. Y además, hermanos, ¿cómo ganó Cristo el derecho de dar estos dones a su iglesia? Versículos 8 al 10. Pablo aquí cita
el Salmo 68, versículo 18, y lo toma como una analogía, no como una predicción directa de Cristo, sino como una analogía. El Salmo describe varias situaciones bélicas por las que el pueblo de Israel pasó. Dentro de ellas, los que asisten a la escuela dominical, ¿verdad?, recordarán esta victoria de David sobre los jebuseos, cuando todavía reinaba en Hebrón, ¿verdad?, y ya se unieron las demás tribus. Entonces decidió tomar una ciudad para establecer su gobierno, su reino, y entonces se dirigió a esta ciudad, Sión, ¿verdad?, Jerusalén. Y entonces la ciudad está en una meseta, está en alto. Así que cuando triunfaron hubo un ascenso triunfal de Dios, porque iba el arca, subieron el arca hasta el monte de Sión. Y además en ese desfile exhibieron los despojos de la guerra y a los prisioneros en un desfile triunfal. Estos jebuseos se habían burlado de David y de los judíos, y David los derrotó. Y también en esta marcha se exhibieron los soldados que fueron libertados después de haber sido prisioneros. Así que, hermanos, la frase subiendo a lo alto, ¿verdad?, nos habla, aplicado aquí de Cristo, hablando de Cristo, como triunfante que regresa de la batalla en la tierra, ¿verdad?, a la gloria celestial, ya con el botín y los trofeos de su gran victoria. Seres humanos que habían sido prisioneros por el enemigo, pero ahora devueltos al pueblo de Dios al que pertenecen. Cristo hizo provisión, hermanos, con su muerte y su resurrección para llevar a la cautividad a su reino. Por eso dice, llevó cautiva esa cautividad que estaba a la cautividad de su propio reino. Al llegar al cielo, dio dones a los hombres, como un conquistador triunfante que distribuye el botín entre sus súbditos. Con su ascensión, hermanos, envió al Espíritu Santo, Hechos 1:8, y también con el Espíritu Santo los dones para su iglesia. En los versículos 9 al 10, Pablo hace una explicación a manera de paréntesis de por qué está citando, ¿verdad?, el Salmo 68, 18. Porque dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Entonces, la frase de que subió se refiere a la ascensión de Jesús de la tierra al cielo. Hechos 1, 9 al 11, para reinar con su Padre. Y había descendido primero, y esto hace referencia a su venida del cielo a la tierra, como lo vemos en Filipenses 2, del 4 al 11. El versículo 10 lo repite de una manera cronológica. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y la frase, hermanos, las partes más bajas de la tierra, se encuentra, para entenderlo, ¿verdad?, vemos otros pasajes que lo mencionan. Voy a decir la cita solamente, no vamos a ir a los pasajes. El Salmo 63, 9, Mateo 12, 40, Isaías 44, 23 y el Salmo 139, 15 al 16, por si alguien está tomando notas. En estos pasajes nos habla del vientre humano, nos habla de la tierra, de la tumba y de la muerte. Entonces, esta frase se relaciona con la tierra creada, donde hay vida y hay muerte, y aparece en contraste con lo más alto de los cielos. Es decir, hermanos, las partes más bajas de la tierra es esta tierra, ¿verdad?, donde hay vida, donde hay muerte, donde nos movemos, ¿verdad?, donde vino el Señor Jesús
para el Dios Santo venir a esta tierra, ¿verdad?, representó esa humillación cuando se encarnó nuestro Señor Jesús. El apóstol no tiene la intención de señalar un lugar específico, sino más bien hace la referencia a la profundidad y dimensión de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de Pablo aquí es explicar el pago hecho por Jesús del precio infinito que fue para Él el venir a la tierra y padecer la muerte en nuestro lugar y a nuestro favor. Le calificó al Señor Jesús para ser exaltado por encima de todos los cielos hasta el trono de Dios, con el fin de dar dones a sus santos, de dar dones a cada uno de nosotros. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Y por esa victoria se ganó el derecho de gobernar la iglesia y de dar dones a su iglesia para llenarlo todo. Su presencia divina, hermanos, al ejercer nuestros dones, el Señor se está manifestando en su iglesia. Él mismo, ¿verdad?, al ejercitar nuestros dones. Y además su poder, porque lo vemos, hermanos, lo vemos interactuando entre nosotros, ya sea que hablemos con alguien, que le digamos algo, ya sea que participemos en algún ministerio de nuestra iglesia, ya sea que vengamos a algún estudio bíblico, a la clase de escuela dominical, a la reunión de la sociedad femenil, que acompañemos a alguien y juntos vayamos a evangelizar, que vayamos y apoyemos a nuestros obreros en las misiones, que participemos activamente en el discipulado, en la reunión de jóvenes, de intermedios. En fin, hermanos, cada ministerio, ¿verdad?, podemos ejercitar nuestros dones y de esa manera la presencia de Dios y su poder se está manifestando en su iglesia. Él llena el universo con bendición y en particular a su iglesia. Pero no solo, hermanos, ha dado dones a cada creyente, sino también ha dado dones a toda la iglesia en su conjunto. Versículos 11 y 12. Cristo no solo da dones a creyentes individuales, sino al cuerpo como un todo. Dice estos dos versículos, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si seguimos el hilo de la argumentación, hermanos, entonces dio dones a los hombres, ¿verdad? Y dentro de esos hombres dotados por dones, ¿verdad?, válgase la redundancia, ¿verdad?, a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Es decir, hermanos, los ha colocado como líderes en la iglesia, ¿verdad? Y este pasaje, este verbo, constituyó, hace el énfasis en la elección y autoridad soberanas que fueron dadas a Cristo. Así lo debemos de ver, hermanos. Y hay otro versículo que nos ayuda para comprender esta cronología, voy a decirlo de esta manera, de estos hombres dotados, es 1 Corintios 12:28. No vayan ahí, yo lo voy a leer. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Vemos cierta cronología, hermanos, porque al constituir apóstoles y profetas, lo que hicieron, ¿verdad?, es que ellos establecieron las bases, hermanos. Ellos establecieron el fundamento, ¿verdad? Así nos dice en 1 Corintios 3. Y también nos dice que con estos líderes, ¿verdad?, ellos
les reveló la palabra, ¿verdad? Ellos recibieron y declararon la revelación de la palabra de Dios y además dieron confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros. Y una vez constituido el Nuevo Testamento, hermanos, ya no hay necesidad de estos hombres dotados. Ya están las bases, ya está la palabra completa. Entonces, el ministerio, ¿verdad?, la capacitación, el liderazgo, ahora recae en los evangelistas y pastores maestros. Los evangelistas son aquellos que nos ayudan a entender el evangelio de salvación y que nos motivan y nos capacitan para igual, ¿verdad?, llevar a cabo este anuncio del evangelio. Y el pastor maestro, ¿verdad?, es aquel que nos ayuda a entender el mensaje de la Escritura para llevarlo a la práctica a nuestras vidas, obedeciendo la palabra, y además nos ayudan como ejemplos de piedad. Entonces los evangelistas y los pastores maestros tomaron el servicio continuado, ¿verdad?, de la iglesia, y ahora ocupan su lugar en el plan de Dios. Hombres dotados para traer a los perdidos y hombres dotados para alimentar a los creyentes. Así que, hermanos, de alguna manera todos los creyentes somos deudores con estos hombres dotados, de manera directa o indirecta. Hace unas semanas en el grupo de principiantes invitaron a un pastor, me invitaron a mí para que les contestara a los niños algunas preguntas. Dentro de ellas, hermano pastor, ¿por qué no habla con nosotros y solo habla con nuestros papás? Ya les dije que puedo hablar con ellos, pero yo les dije, los pastores les enseñamos allá abajo, ¿verdad? Estábamos arriba, acá abajo, les enseñamos a sus papás la palabra, ¿verdad?, a obedecerla, y ellos se las van a enseñar a ustedes. Entonces, de manera directa o indirecta, hermanos, hemos sido bendecidos por estos hombres que Dios ha colocado en su iglesia. Dios ha dado a la iglesia estos hombres para su crecimiento y edificación, por medio de la predicación, de la enseñanza, de la exhortación. Ellos dirigen los perdidos a Cristo, ¿verdad?, enriquecen nuestro conocimiento de Dios y su palabra, y nos animan también a cómo andar dignos de nuestra vocación. Cristo mismo lo ejemplificó, hermanos. Y vean que dice que los constituyó a fin, versículo 12, de perfeccionar a los santos. Esta palabra, perfeccionar aquí, hermanos, tiene que ver con restaurar, con volver a hacerlo completo, tanto individual como colectivamente. Y lo hacen o lo hacemos, ¿verdad, hermanos?, mediante 4 cosas: la Biblia, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la oración, Hechos 6, 4, la prueba, las pruebas, Santiago 1, versículos 2 al 4, y el sufrimiento, versículo 1 de Pedro 5, 10. Todos estos elementos, hermanos, nos ayudan a perfeccionarnos. Y en tercer lugar, hermanos, ya vimos, en primer lugar, andar como es digno, ¿verdad? En segundo lugar, es por la gracia de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, debemos de participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Versículos 12 al 16 de nuestro pasaje. 13 al 16, pero el primer paso, ¿verdad?, de la edificación es el perfeccionar a los santos. Y ahí en este versículo 12 vemos la progresión. Vean, primero viene el perfeccionamiento. En segundo lugar viene la obra del ministerio. Y vean a quién le corresponde, hermanos. No le corresponde a los
del versículo 11, sino la obra del ministerio les pertenece a los santos. A nosotros, los líderes, perfeccionarlos, pero a los santos es el servicio, hermanos. Los santos se deben servir unos a otros con eficacia. Para eso es el perfeccionamiento que los líderes debemos de hacer. Entonces, la iglesia entera, hermanos, debe involucrarse en la obra del Señor. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que seguramente muchos se lo saben de memoria. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el perfeccionamiento, la obra del ministerio, y en tercero, la edificación. Cambia aquí la ilustración de la iglesia como un edificio. La edificación y el desarrollo espiritual de la iglesia, Pablo lo ve como un edificio, como la edificación. Y en un edificio, hermanos, se trae material, nuevo material, ¿verdad? Y quienes ya están se nutren, ¿verdad?, por medio de la palabra. Se añaden más creyentes, ¿verdad?, a ese edificio, y los creyentes son nutridos por medio de la palabra. En los versículos 13 al 15 vemos el propósito desglosado en varios asuntos. El primer propósito, hermanos, es la unidad de la fe. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí, hermanos, la fe es la doctrina, la verdad cristiana en general. Debe haber unidad, ¿verdad?, en lo que nosotros enseñamos, aprendemos, creemos, el contenido del Evangelio en su forma más completa, hermanos. En segundo lugar, el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Pero no habla aquí del conocimiento para salvación, sino el conocimiento profundo, pleno, correcto, mediante una relación con Cristo en oración y estudio fiel de la palabra y la obediencia a ella. Por eso, hermanos, insistimos tanto no solo en la lectura, sino en la meditación de la palabra, en entenderla, en estudiarla, en aprenderla, memorizarla, practicarla, vivirla y compartirla, porque es esencial para el conocimiento de Cristo y dura toda la vida, hermanos. El siguiente propósito es la madurez espiritual, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto es plenamente desarrollado y maduro. Y vean que dice, hasta que todos lleguemos a esa medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, llegar a ser semejantes a su Hijo Jesús. Romanos 8:29. También, hermanos, este crecimiento tiene como propósito tener una doctrina sana, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa es otra de las cosas que ha traído la pandemia, ¿verdad? Como hemos tenido que conectarnos a la tecnología, nos llegan mensajes de todo tipo, ¿verdad? Cosas raras, ¿verdad? En el cristianismo nos llegan. Por eso debemos de estar creciendo en la doctrina sana para no ser llevados, ¿verdad?, por toda clase de doctrinas. Dice por estratagema. Es decir, esta palabra se usaba con los dados cargados. Esos dados cargados que siempre caen en el número 7, a esos se refiere, hermanos, ¿verdad? Y las artimañas son esos intentos planeados y sistemáticos de hacer caer en el error.
Lo planean, hermanos. Estas personas planean, dice que lo hacen, emplean con astucia. Y de verdad que llegamos a caer, hermanos. Por eso es importante mantenernos en crecimiento en la iglesia con sana doctrina. Y el último propósito es el testimonio amoroso auténtico, hermanos. Porque dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, hermanos, vamos a seguir la verdad de la palabra, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en amor, un verdadero y auténtico amor en la predicación de la verdad. Así que, hermanos, la iglesia equipada y perfeccionada, cuyos miembros se han apropiado de la sana doctrina, son maduros en su manera de pensar y de vivir, en una iglesia que puede extenderse en amor para proclamar el Evangelio, la vida que vivamos será auténtica, la vida de la que habla el Evangelio, con un espíritu de sacrificio amoroso, y será convincente para los que nos conocen y nos ven. Termina diciendo el versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, este en todo, hermanos, se refiere a todos los aspectos de la vida. Todos los aspectos de la vida debe notarse este crecimiento en la iglesia. La cabeza aquí expresa la autoridad de Cristo, su liderazgo y su poder para controlar. Y finalmente, hermanos, en el versículo 16 vemos el poder con el que se lleva a cabo este crecimiento, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, yo sé que hablar con otros hermanos, relacionarnos con otros hermanos, yo sé que eso es complicado. Para muchos es complicado. Y por eso decimos, mejor me evito y no me involucro más. Termina el culto y salgo. Y no le hablo a nadie. Y al cabo ya asistí, ya fui alimentado, ¿verdad? Pero hermanos, nos perdemos de muchas cosas si no nos relacionamos. Vean que nos ayudamos mutuamente, dice este versículo. Que cada uno con su actividad propia, cada miembro, recibe su crecimiento, ¿verdad? Para irnos edificando en amor. Y sí, hermanos, hay muchas áreas en nuestra iglesia en las que usted puede servir, hermano. Ya lo he mencionado, asistir a la escuela dominical, aprender más la palabra. Tenemos estudios de damas entre semana, de varones también. Las sociedades. En el campamento de jóvenes, otros años iban 60, 70 jóvenes. Y en esta ocasión asistieron unos 25 más o menos, 23 por ahí. La sociedad femenil, hermanos, hubo ocasiones en las que 40, 45 hermanas ahí en el salón social. Y en esta ocasión, todo el año ha estado así, 15 hermanas solamente. Y yo veo muchas damas, ¿verdad?, aquí que pueden participar, hermanos. Por eso decía que nos hemos parecido mucho al mundo, nos emparejamos con ellos y tenemos que regresar, hermanos, a evangelizar, a abrir misiones. Tenemos, hermanos, que involucrarnos en la enseñanza, ya sea que primero aprendamos y luego enseñemos, ¿verdad? Tenemos que servir, los sugieres todavía se necesitan, hermanos, el discipulado todavía se requiere. Así que, hermanos, no se quede
sin hacer nada, porque retarda el crecimiento de la obra del Señor en esta iglesia. La importancia que cada creyente tiene se destaca en este pasaje. Cada uno de nosotros podemos ayudar a la edificación de otro. No sabe, hermano, a lo mejor sí lo sabe, pero un abrazo, una cercanía, una visita, una llamada, hermano, aquí mismo, entre nosotros, ¿verdad? Una pregunta: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo va aquello? ¿Qué quiere que le apoye en oración? Acerquémonos, hermanos, unámonos, porque las relaciones cercanas, el servicio mutuo y genuino, ahí Dios obra con poder. Ahí Dios obra con poder. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Que cada miembro permanezca cercano e íntimo con nuestro Señor Jesucristo y con toda su iglesia, para seguir creciendo en amor. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque con la obra de Cristo en la cruz, con su resurrección y su ascensión al cielo, con el envío de tu Espíritu Santo en cada creyente y en tu iglesia, con el recibir los dones, Señor, tú nos has capacitado para crecer, Señor, como iglesia. Ayúdanos a cada uno a no quedarnos tranquilos, Señor, con lo que ya cumplimos en asistir, sino ayúdanos, Señor, a ver y a participar con los dones que tú nos has dado, Señor. Y tal vez todavía no los hemos descubierto, pero al involucrarnos en actividades de la iglesia, Señor, seguramente tú nos lo vas a mostrar. Ayúdanos, Señor, a crecer. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Suplico que abran sus himnarios en las carpetas azules o carpetas cafés. Vamos a entonar el himno Hazme un instrumento, que honestamente creo que está muy bien elegido por el tema de esta mañana. Creo que a todos nos ha quedado muy claro la exhortación en esta mañana por medio de nuestro pastor, y yo quisiera que se quedaran con eso bien claro, con esto que nos acaba de decir nuestro pastor, porque quiero agregar algo, hay que explicar algo en este himno, y quiero comentarles que los hermanos que estamos aquí al frente, cuando dirigimos, una de nuestras funciones es invitar, de guiar también a la iglesia a que la congregación cante correctamente, claramente, que los himnos estén bien aprendidos. Esto no solamente tiene la finalidad de que el himno suene bonito. Claro que nos gusta que los himnos suenen bonitos. Seguramente a nuestro Señor le agrada porque ve nuestro esfuerzo de cantar algo correctamente. Pero hay también una segunda razón, y esa segunda razón de que los himnos estén bien cantados, que estén bien aprendidos, es que nosotros podamos prestar atención a la letra de los himnos, que podamos cantar con entendimiento. Y de esa manera la música ya no se vuelve un estorbo a nuestro entendimiento para cantar los himnos, sino todo lo contrario. Entonces se vuelve un fundamento, algo que nos ayuda a poder cantar con mayor entendimiento los himnos para nuestro Dios y para edificación de nuestro propio espíritu. Entonces, les pido que por favor presten